La taza de café del coronel nunca llegó al suelo. Flotó en sus dedos como si el tiempo se hubiera detenido. La sala de espera se quedó lo suficientemente silenciosa como para oír el hielo asentarse en un vaso. El asistente seguía bloqueando mi camino, con la barbilla en alto ante mis vaqueros y mis zapatillas gastadas. Entonces el coronel lo dijo apenas en un suspiro, y el aire cambió alrededor de sus palabras. Señora, la viuda negra de la SEAL. No respondí. En habitaciones como esa, el silencio es un uniforme adecuado. 30 minutos antes, yo era solo otra viajera en Dulles empujando un equipaje de mano cuya rueda se había rendido en algún lugar entre Bahrein y Boston. El letrero encima de la puerta decía: acceso autorizado solo para personal en servicio activo. El joven en el mostrador vio la mezclilla y decidió civil. Señora, esta sección es solo para personal en servicio activo. Bastante educado. Son los pequeños cortes los que escuecen. Deslicé mi identificación por el mostrador. Él no la recogió. Menos mal que todavía lo estoy, dije. ¿De verdad? ¿Qué rama? Operaciones de flota de la Armada. Parpadeó como si las palabras fueran español, pero el significado no lo fuera. Tal vez imaginó papeleo. Tal vez me imaginó archivando formularios mientras el trabajo real sucedía en algún lugar salado y ruidoso. Abrió la boca para continuar cuando el coronel se volvió. No lo hizo ruidosamente. Simplemente giró en su silla, dejó la taza sin mirar y me estudió de la misma manera que estudias un horizonte a punto de cambiar de clima. Una chaqueta gris sobre una camiseta de unidad descolorida. Un anillo de West Point hundido en un nudillo que se había roto 2 veces. Él lo sabía. Se nota cuando alguien sabe porque se quedan en el silencio contigo. Señora, la viuda negra de la SEAL. Su voz no viajó lejos. No tenía que hacerlo. El joven del mostrador alternó la mirada entre nosotros tratando de medir algo que no podía ver. Podría haber cortado la tensión con una broma. Podría haber sacado a relucir un rango que no he pronunciado en años. En cambio, dejé que el momento respirara. Los viejos jefes me enseñaron: si el mar está contando una historia, no hables sobre ella. Solía ser, dije finalmente. No era una jactancia, ni una confesión, solo un hecho en ropa de calle. Una mujer 2 asientos más allá levantó la barbilla. Su gorra de béisbol decía veterana de Corea. Frente a ella, un libro de bolsillo descansaba contra una manga que terminaba por encima de un codo que no estaba. La sala de espera ya no era un lugar. Era un recuerdo en el que podías entrar, gente que había cargado cosas pesadas dejándolas sin soltarlas. El asistente tragó saliva. Yo no quise. Está bien, le dije. Hiciste la pregunta correcta. Pareció confundido, así que añadí: ¿qué rama importa más que cualquier cosa impresa en una chaqueta? Se aclaró la garganta, encontró mi identificación y finalmente miró. Sus hombros se relajaron. Deslizó la tarjeta. La puerta hizo clic. Bienvenida, dijo, y esta vez lo dijo en serio. El coronel no sonrió. Asintió una vez con aprobación: disculpa, y sé lo que has visto todo a la vez. Señaló una silla vacía y la ocupé. ¿Vuelo largo?, preguntó. Suficientemente largo, dije. Mi casa está más lejos que las millas. Miró mi equipaje de mano. ¿Perder una rueda o ganar una pelea? Ambas, dije, y dejamos que la frase se quedara hasta que le arrancó una sonrisa. No preguntó qué significaban las operaciones de flota. No tenía que hacerlo. La gente de su generación sabe que los títulos son pequeñas cajas alrededor de grandes responsabilidades. Los barcos no se mueven por discursos. Se mueven porque alguien mantiene las matemáticas estables mientras el clima miente. De vuelta a casa, dijo. Asturias, respondí. Mi padre dirige un barco de pesca. Tuvo un susto al corazón. Pensé en ir en vez de llamar. Buen hombre. De los mejores. Me enseñó a hacer nudos con los ojos cerrados. Entonces estarás bien, dijo. No se refería al vuelo. Las millas de regreso a casa son más pesadas. Podía sentir el peso de conversaciones que había pospuesto porque otras vidas brillaban más.
En la cubierta de un portaaviones, todo es ruidoso e inmediato. En casa, es el silencio lo que te atrapa. Dos recién llegados leyeron el letrero, pusieron los ojos en blanco y se quedaron en silencio cuando notaron la silla de ruedas y la manga que faltaba. El viejo marino de la esquina levantó su taza de papel como un pequeño brindis, luego la dejó. Saqué mi teléfono y me quedé mirando el mensaje que no abría. Mi hermano, Mateo, había enviado una foto del viejo barco patrullero de mi padre atracado en un muelle diferente. El pie de foto decía, lo explicaremos, marca de tiempo de medianoche. Podía oír la discusión. La espera empieza con palabras, termina con ecos. Puse el teléfono boca abajo. Lo manejarás, dijo el coronel, como un hombre que te dice que el mal tiempo pasará. ¿Cómo lo sabes? Porque no me respondiste en el primer minuto, dijo. Dejaste que la sala se pusiera al día con la verdad. Las personas que necesitan tener razón hablan rápido. Las personas que planean hacer lo correcto se toman su tiempo. Quise decir mucho. En cambio, pregunté, ¿cuál es su puerta de embarque? La misma que la suya, dijo, y una pequeña misericordia se deslizó en el día. El asistente regresó con una botella de agua y la dejó junto a mi codo como una ofrenda de tregua. Gracias por su servicio, dijo. No fue la versión enlatada. Cayó como algo que había decidido por sí mismo. Gracias por aprender, dije. El embarque comenzó. Cuando mi nombre sonó por el altavoz, el asistente se puso de pie con los ojos en alto. Señora, dijo, y había una lección en la sola palabra. No el deslizamiento de la tarjeta, no el clic de la puerta, respeto. Asentí, tomé la maleta de una rueda y me levanté. Al pasar junto al coronel, se medio levantó por reflejo. Le presioné el hombro. Guarde sus rodillas, dije. Guarde su corazón, respondió. Fuera de la terminal el ruido regresó, niños negociando pretzels, un contenedor de la TSA traqueteando, una canción de regional mexicana que se filtraba de los auriculares de alguien. Dejé que la corriente me llevara hacia la puerta, pensando en el joven del mostrador, la mujer de la gorra de Corea, el hombre del codo que faltaba y la forma en que una frase suavemente dicha puede nivelar una habitación. La agente de la puerta escaneó mi pase. Disfrute de su vuelo, comandante. Gracias, dije. Tengo la intención de hacerlo. Me llamaron Viuda Negra porque sobreviví a una misión que nadie estaba destinado a sobrevivir. No elegí el nombre y no lo combatí. La Armada tiene una forma de nombrar las cosas después del silencio que las sigue. Tenía 26 años cuando llegaron las órdenes. Operación Corriente Fría, Mar Arábigo. Mi distintivo de llamada era Halo 2. Estaba sirviendo como enlace de operaciones de flota para una unidad de extracción SEAL. Nuestro trabajo era coordinar el acercamiento por la línea de flotación para un equipo de reconocimiento capturado. La noche era cristal negro y estática. Cada movimiento tenía que ser exacto. Rodrigo era mi copiloto y prometido. Distintivo de llamada Halcón. Tenía ese tipo de sonrisa que cortaba la estática. Cuando la misión salió mal, y siempre lo hace en algún momento, me dijo, si regresamos a casa, voy a construir un porche antes de que tú construyas otra excusa para irte. Sonreí pensando que bromeaba. No lo hacía. La explosión se llevó la mitad del helicóptero y todo él. El combustible ardió azul, no rojo, un detalle extraño que nunca olvidaré. Los SEALS salieron porque él tiró la nave a estribor. Desperté medio sumergida, escuchando el silbido del mar a través del metal desgarrado. Me dieron una medalla, un nuevo título y un silencio que nunca me ha abandonado realmente. De vuelta en España, mi madre no podía mirar el uniforme sin ver el anillo que nunca llegó a casa. Mi padre preguntó una vez, ¿valió la pena? Le dije sí. Él no volvió a preguntar. Así es como hablan los padres y las hijas en uniforme, una vez, honestamente, y luego siguen adelante antes de que las palabras rompan algo más. Me quedé. Los ascensos llegaron más rápido que la tranquilidad. Me nombraron comandante de operaciones para los equipos de enlace de ataque de la flota, lo que significaba que coordinaba submarinos de superficie y unidades de tarea SEAL para misiones integradas. La mayoría de los días se sentía como resolver tormentas. La gente asume que la venganza en el ejército significa fuego y furia.
A veces es papeleo bien hecho para que la viuda de un hombre reciba sus beneficios antes de Navidad. A veces es entrar en una audiencia y decir, no señor. Siguieron órdenes. Mi tipo de venganza venía de arreglar lo que el caos intentaba arruinar. Cada vez que firmaba un archivo de misión, pensaba en la letra de Rodrigo en el registro de vuelo. Podía ver la pequeña curva de sus R tranquila, firme. Guardé una página en mi taquilla hasta que la tinta se desvaneció por la sal y los años. El apodo Viuda Negra se mantuvo después de que un reportero en Cádiz se enteró de la lista de bajas de la misión. La viuda que trajo al equipo a casa, decía el titular. A la Armada le disgustó. A mí me disgustó más. No puedes enterrar a un hombre y vivir bajo su nombre al mismo tiempo. Aún así, dentro de la comunidad, se convirtió en una especie de respeto silencioso. Los SEALS son supersticiosos. Piensan que algunas personas llevan la suerte más pesada que la armadura. La mía era el deber, no la suerte. Pero la saludaron de todos modos. Pasaron los años. Nuevos despliegues, el mismo horizonte. Seguí volando, seguí coordinando, seguí fingiendo que el cielo seguía sonando igual. Entonces una mañana, de pie en la cubierta de un portaaviones cerca de Canarias, me di cuenta de que no había oído el océano en años, solo el ruido del mando. Fue entonces cuando pedí un reasignamiento. Operaciones de Flota me ofreció un escritorio. Lo acepté, mitad agradecida, mitad culpable. Mi trabajo se centró en la supervisión de la logística costera, los protocolos de respuesta en la costa este, la coordinación de desastres, a veces la capacitación de rescate para alguaciles de pequeños pueblos que no confiaban en la información de la Armada hasta que veían cómo era la precisión. Así fue como comencé a escuchar el nombre de mi ciudad natal nuevamente. Ribadesella, Asturias, rutas de tormentas, proyecciones de mareas, informes de puertos pequeños. La ciudad donde crecí, donde mi padre dirigía un barco de alquiler llamado Las Mareas, y donde Mateo, mi hermano menor, todavía me culpaba por haberme perdido todos los días de Acción de Gracias desde 2008. La primavera pasada, encontré un mensaje de voz suyo. Papá se está cansando. No lo dirá, pero lo está. Quizás ven a casa mientras todavía significa algo. Lo reproduje más veces de las que admitiría. Luego reservé un permiso. Así fue como terminé con James en un aeropuerto llevando una rueda rota y una promesa atrasada. El coronel de la sala de espera no fue el primer hombre en reconocerme. Una vez, en un restaurante cerca de Rota, un jefe retirado deslizó mi cuenta y dijo, «Todavía le debes una copa al mar». Asentí y dejé 2 monedas en el mostrador. Tradición de la Armada. El reconocimiento nunca se siente cómodo. Es un espejo que no pediste mostrándote una vida que viviste en fragmentos. Esa noche, después del aeropuerto, sentada junto a la ventana del hotel con vistas a las pistas, observé cómo los aviones despegaban y desaparecían en las capas de nubes. Intenté imaginar qué diría Rodrigo si me viera ahora, el cabello entrecano, el uniforme doblado en una bolsa de ropa, todavía persiguiendo conversaciones sin terminar. Quizás se reiría. Quizás me diría que lo hice bien. Abrí mi teléfono y pasé el nuevo mensaje de Mateo. El barco ha estado fallando. Papá no para de esforzarse. Vuelve a casa, Laura. La palabra ahogar me golpeó más fuerte que cualquier explosión. Reservé el primer vuelo a Santander, empaqué lo poco que cabía y me dije a mí misma que estaba lista. La Armada me había enseñado a manejar crisis, pero no a llegar en silencio. A la mañana siguiente, mientras el avión se nivelaba sobre el Atlántico, la voz de la azafata rompió el zumbido. Señoras y señores, hemos comenzado nuestro descenso hacia Asturias. Descenso. Una palabra apropiada. Miré el azul infinito y pensé, quizás la única manera de hacer las paces con el pasado es dejar de volar por encima de él. Ribadesella no había cambiado mucho en 10 años, solo las caras que habían envejecido esperándome. El puerto todavía olía a diésel y marea baja. Las trampas de langosta todavía apiladas como dientes torcidos a lo largo del muelle. Y la misma bandera todavía se aferraba al mismo mástil doblado fuera de las mareas. El negocio de mi padre, su orgullo, todo su mundo. Cuando el taxi se detuvo, le dije al conductor que caminaría la última cuadra. Se sentía bien llegar a pie. Mis botas crujieron sobre la grava endurecida por la sal.
El viento del agua era lo suficientemente fuerte como para saborearlo. A través de la ventana empañada de la caseta del barco vi a mi padre, cabello gris, hombros ahora más pequeños, respiración pesada, pero aún inspeccionando cada cuerda como si le debiera algo. No me vio al principio. Mi hermano Mateo sí. Se apoyó en la puerta con los brazos cruzados, el mismo ceño impaciente que tenía desde que éramos niños. Se parecía a papá antes, hombros anchos, cuello quemado por el sol, pero sin la paciencia detrás. Vaya, mira quién vino con la marea, dijo. Operaciones de flota en persona. Hola, Mateo. Él no se movió. Empezábamos a pensar que la armada te había perdido. Todavía no, dije, forzando una pequeña sonrisa. ¿Cómo está papá? Igual que antes de que te fueras, dijo, terco, cansado, no para de trabajar. Papá se giró entonces. Sus ojos me encontraron y se suavizaron antes de que se contuviera. Laura. Dejé mi mochila y lo abracé. Olía a sal y grasa de motor, igual que siempre. Sus costillas se sentían más pequeñas bajo mis brazos. Todavía manteniendo a la vieja chica a flote, dije señalando el barco. Tiene más óxido que madera estos días, pero flota. Eso es algo. Mateo gruñó apenas. Cuesta más arreglarla que desguazarla. Papá le lanzó una mirada. No se desguaza un barco que ha pasado por más tormentas que tus cumpleaños. Me reí suavemente y por un segundo, sentí que éramos tres personas que todavía se entendían. Luego pasó. Dentro sonaba una emisora de regional mexicana que no podía mantener bien la señal. La cafetera silbaba mucho después de quedarse vacía. Fotos cubrían la pared. Viajes de pesca. Graduaciones de la Armada. Una foto de mamá antes de que la quimioterapia se llevara su sonrisa. Papá me indicó que me sentara. ¿Comes? Puedo esperar. Entonces esperarás demasiado. Sirvió un cuenco de sopa de marisco en un plato desconchado y lo deslizó por el mostrador. Sus manos temblaron ligeramente. Mateo observó en silencio hasta que la cuchara tintineó. ¿Estás aquí para quedarte o solo de paso otra vez? De permiso, dije. Pensé en ayudar mientras papá se recupera. Él resopló. Ayudar. Vamos a manejar los barcos de charter entre ataques de drones. Mateo, advirtió papá. Está bien, dije. Puedo manejar el sarcasmo mejor que las tormentas. Él se inclinó más cerca. Siempre pudiste. Ese es el problema. Manejas todo excepto estar aquí. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que dejé ver. Tomé otra cucharada. Sabía más a sal que a sopa. Papá rompió el silencio. Mateo ha estado manteniendo el negocio en marcha en su mayor parte. ¿En su mayor parte?, pregunté. Suspiró. Las reservas han bajado, las reparaciones del motor han subido. Tuvimos que vender el bote pequeño la primavera pasada. Mateo se encogió de hombros. Estabas ocupada volando jets, ¿recuerdas? Coordinando barcos, corregí en voz baja. Es lo mismo para la gente que paga las cuentas. Dejé la cuchara. Envié dinero, Mateo. Sí, y también enviaste medallas. Papá las guarda en un cajón debajo de los recibos de impuestos. Suficiente, dijo papá bruscamente. Esta casa ha visto suficientes peleas para toda una vida. Nadie habló por un rato. La radio estática llenó las grietas. Más tarde seguí a papá afuera. El aire traía el dulce aroma de la marea baja. Se sentó en una caja, respirando lento. No los crié a ustedes dos para que llevaran la cuenta, dijo. Lo sé, susurré. Está enojado porque le recuerdas lo que no llegó a ser. Te quiere de todos modos. No estoy segura de que recuerde cómo. Papá rió suavemente. Yo tampoco después de que tu madre murió. A veces el amor parece gritar desde la dirección equivocada. Vimos a las gaviotas pelear por los restos. El viento se hizo más frío ahora. Él dijo, encontrarás tu camino de regreso, Laura. Solo no esperes que sea rápido. Nunca lo hice. Él sonrió.
Por eso confío en ti para que dirijas cuando las cosas se pongan feas. Esa noche dormí en mi antigua habitación encima de la tienda. Las paredes aún conservaban el tenue contorno donde solía colgar mi póster de la Armada. La ventana daba al puerto, igual que antes. Afuera podía oír el crujido de las amarras, el ritmo lento de los barcos rozando el muelle. En algún lugar abajo Mateo se movía cerrando. Las tablas del suelo soportaban su peso. Los mismos pasos pesados, el mismo resentimiento. Me quedé mirando el techo y pensé en el coronel del aeropuerto, en cómo su voz se suavizaba cuando decía mi nombre. El respeto solía sentirse como una armadura. Ahora solo me recordaba lo frágil que puede ser. Antes de que llegara el sueño, le envié un mensaje de texto a Mateo con una simple frase: gracias por mantener las cosas unidas. No hubo respuesta, solo el zumbido del mar contra la orilla, firme como un recuerdo. Por la mañana encontré una nota pegada a la cafetera. Inspección del barco a las 9. Si todavía estás en la ciudad, quizás puedas explicar por qué la Guardia Civil piensa que estamos atrasados con el papeleo. Sonreí a pesar de mí misma. La venganza, pensé, no siempre comienza con ira. A veces comienza con un portapapeles. Para el sábado por la mañana, la noticia de que había vuelto a Ribadesella se había extendido. Los pueblos pequeños no necesitan árboles telefónicos. Tienen mostradores de café y corrientes de chismes más fuertes que la marea. En la cafetería cerca del puerto, una camarera llamada Carmen todavía trabajaba en el turno de la mañana. Se quedó inmóvil cuando me vio. Laura Suárez. Dios, te pareces a tu madre. Si tu madre pudiera apaciguar una tormenta con una mirada. Me alegro de verte también, Carmen. Tu padre sigue persiguiendo langostas y fingiendo que tiene 30. Todavía gana la mitad de las veces. Se rió, me sirvió café y luego se inclinó. Él presume de ti, ¿sabes? Pero la gente de aquí dejó de escuchar después de que los periódicos te llamaran viuda negra. No lo entienden. Yo tampoco, dije. Ella dejó la cafetera. No dejes que lo olviden. La gente necesita recordar cómo es el servicio. Afuera, las gaviotas volaban en círculos sobre el puerto como chismes con plumas. Mateo estaba cargando equipo en el barco de alquiler con 2 chicos locales, Pablo y David, recién salidos del instituto. Ambos llevaban gorras de un equipo de fútbol y la fácil arrogancia de los chicos que aún no han aprendido que el océano lleva su propia cuenta. Buenos días, dije. Pablo sonrió. Tú eres de la Armada, ¿verdad? Supongo que eso significa papeleo y recados de café. David le dio un codazo. Tío, esos son los infantes de marina. La Armada solo les da paseos. Mateo les lanzó una mirada, pero no los detuvo. Quizás quería que yo lo oyera. Quizás quería que ellos lo oyeran. Me acerqué con firmeza. ¿Alguna vez has estado en cubierta durante una tormenta, Pablo? Él se encogió de hombros. Solo en temporada de langosta. Nada loco. Entonces nunca has estado en la Armada. La mandíbula de Mateo se tensó. Solo está de visita, chicos. No os preocupéis. ¿De visita?, repetí suavemente. Sí, eso es lo que hago. La oficial de inspección de la Guardia Civil llegó justo cuando el aire se volvía cortante con el rocío del mar. Parecía tener unos 30 años, educada pero enérgica. Soy la teniente Ortiz. Vengo por los formularios de cumplimiento y el registro de mantenimiento atrasados. Mateo murmuró papeleo de nuevo. Tomé el portapapeles. Yo me encargo. Ortiz me miró. ¿Tiene experiencia con protocolos marítimos? Operaciones de flota, Armada Española, dije. Su postura cambió al instante. Señora. Mateo puso los ojos en blanco. Aquí vamos. Tranquilo, le dije. No es el rango. Es la familiaridad. Hablamos el mismo idioma. En menos de una hora, tuve el registro en orden. Se necesitaban firmas. Inspección superada. Ortiz me estrechó la mano antes de irse. Un placer trabajar con usted, comandante Suárez. Mateo esperó a que se fuera.
Siempre tienes que hacerlo parecer fácil. No lo es, dije. Es práctica. Él no respondió. Esa tarde papá insistió en que todos fuéramos a la barbacoa del Día del Veterano en la plaza del pueblo. El viejo señor Pérez está haciendo la parrilla. Sería de mala educación no ir. Mateo refunfuñó, pero fue. El parque estaba lleno de sillas plegables y el olor a carbón. Banderas alineaban la valla. Los niños se perseguían entre las mesas de picnic. Por un momento pensé que quizás el pueblo no había cambiado tanto como temía. Luego noté las miradas, rápidas, evaluadoras, curiosas. No hostiles, solo inciertas, como si intentaran hacer coincidir los titulares con las caras. Un hombre cerca de la fila de la comida dijo en voz baja a otro: «Esa es la de la viuda negra». Sí, pensé que había renunciado después de ese accidente. Fingí no oír, pero papá no. Sus hombros se cuadraron, el viejo orgullo parpadeando a través de huesos cansados. Un adolescente que repartía platos de papel se rió con su amigo. Supongo que la Armada tiene influencers ahora. Antes de que pudiera hablar, un anciano infante de marina con una gorra descolorida dio un paso adelante. «Cuida tu boca, hijo». El chico parpadeó. «Señor». El viejo infante de marina me señaló con su tenedor. «¿Ves a esa mujer? Ella dirigió operaciones que sacaron a hombres del infierno. Dale un plato como le darías una bandera». El parque se quedó en silencio. El chico tragó saliva y ofreció el plato con ambas manos. «Gracias», dije suavemente. «Y dale las gracias a él también». Así es como funciona. Los aplausos comenzaron en una esquina, pequeños al principio, luego se extendieron por la multitud. Papá desvió la mirada, parpadeando demasiado. Mateo se quedó quieto con las manos en los bolsillos, expresión ilegible. Después, algunas personas se acercaron a estrecharme la mano. Algunos se disculparon por creer viejos rumores. La mayoría simplemente dijo: «Bienvenida a casa». Cuando el sol empezó a ponerse, papá insistió en irse temprano. En el camino de regreso, Mateo se quedó atrás en silencio. Finalmente dijo: «¿Te gustó eso, verdad?» El saludo, los aplausos. Compensa haberte perdido el funeral de mamá. Dejé de caminar. Las farolas aún no se habían encendido, así que su rostro era mitad sombra, mitad arrepentimiento. «Eso no es justo», dije en voz baja. Tampoco lo fue crecer con un asiento vacío en cada mesa. Dejé que las palabras flotaran allí porque discutir solo las endurecería. Él siguió adelante. De vuelta a casa, papá se sentó a la mesa de la cocina, cansado. «Él no lo dice en serio», dijo. «Sí, lo dice», respondí. «Pero mañana querrá decir otra cosa». Papá sonrió con tristeza. «Así es la familia, la marea siempre cambia». Más tarde, mientras lavaba los platos, pensé en los aplausos, en cómo se sentían como cierre y culpa al mismo tiempo. El reconocimiento no siempre es una recompensa. A veces es solo la prueba de que la gente finalmente ve lo que nunca dejaste de ser. Miré por la ventana el agua oscura. Los barcos se balanceaban como seres vivos. En algún lugar, allá afuera, estaba la línea entre el deber y el perdón. Simplemente no la había encontrado todavía. Desperté antes del amanecer con el olor a diésel y el sonido de una llave resbalando en el metal. El aire dentro de la caseta del barco era lo suficientemente frío como para ver mi aliento. Mateo ya estaba allí, inclinado sobre el viejo barco patrullero que papá había llamado Elena, en honor a mamá. No levantó la vista cuando entré. «¿Alguna vez duermes?», pregunté. «No cuando tengo deudas», respirándome en el cuello. Me acerqué. «¿Deudas?». Él exhaló, se frotó la frente con el dorso de una mano manchada de grasa. «El negocio de charter no ha pagado en meses. Solo los costos del combustible. Deberías habérmelo dicho». «¿Por qué? ¿Para que pudieras arreglarlo desde 1000 kilómetros de distancia?». Se levantó, tirando la llave al banco. «Siempre llegas con el rango y las soluciones. Aquí no funciona así». «Entonces dime cómo funciona». Él me fulminó con la mirada, la mandíbula apretada.
Funciona con gente real tratando de mantenerse a flote mientras la Armada convierte a los héroes en titulares. Eres famosa, Laura. Aquí, la fama no llena los tanques de gasolina. No respondí. No estaba del todo equivocado. Más tarde ese día, papá nos llamó a los dos a la oficina. Ustedes dos necesitan hablar sobre el barco, dijo. Mateo quiere venderlo. Se me encogió el corazón. Estás bromeando. Es solo un trozo de madera, dijo Mateo. Podría cubrir las facturas del invierno. Ese barco fue el último deseo de mamá, dije en voz baja. ¿Recuerdas lo que dijo antes de fallecer? Él se encogió de hombros. Dijo, manténganlo en la familia. Lo estoy haciendo. Lo venderé bajo nuestro nombre. Papá golpeó la palma de la mano contra el escritorio. Basta. Este barco ha llevado a esta familia más tiempo que cualquiera de ustedes dos. La ira en su voz se rompió en una tos que lo dobló hacia adelante. Corrí a su lado, sosteniéndolo hasta que pasó. Cuando me hizo una seña para que me apartara, vi el miedo que intentaba ocultar detrás de la terquedad. Mateo se dio la vuelta. Hablaremos más tarde, pero ese más tarde nunca llegó. A la mañana siguiente Elena ya no estaba. Me quedé en el muelle mirando el puesto vacío, las cuerdas cortadas limpiamente. Un recibo de venta de Náutica de Llanes estaba clavado en el poste. La tinta aún estaba húmeda. Papá salió, vio el espacio y palideció. Él no. Sí, lo hizo, dije. Él se dejó caer en una caja. Ese barco era el corazón de tu madre. Lo recuperaré. ¿Cómo? De la misma manera que superamos cada misión, dije. Encontrando el rastro. Náutica de Llanes se encontraba a 20 kilómetros al sur, un edificio bajo con un aparcamiento de grava y una docena de barcos esperando nuevos nombres. Dentro, un hombre con gorra de béisbol y taza de café levantó la vista del papeleo. ¿Usted es la compradora?, preguntó. No, dije mostrando mi identificación. ¿La hermana? Dudó. Lo compramos legalmente. El chico dijo que tenía autoridad. No estoy cuestionando la venta. Solo necesito saber a dónde fue. Entrecerró los ojos hacia el portapapeles. Coleccionista privado. No dejó el nombre completo, solo iniciales. EJ. ¿Puede darme un número? Negó con la cabeza. Ley de privacidad. Deslicé una foto por el mostrador. Una Laura más joven con uniforme junto al mismo barco, mamá sonriendo en el muelle detrás de nosotros. Ella no es un objeto de colección, dije. Algo en su rostro cambió. Usted es la Suárez esa. Depende de lo que lea. Asintió lentamente. El barco sigue en el astillero. Los papeles aún no están claros. Le diré que vuelva mañana. Lo retendré. Sin promesas. Le di las gracias, me fui y me senté en mi camioneta hasta que el dolor detrás de mis costillas disminuyó. La ira habría sido más fácil. Pero la ira es ruidosa. La venganza funciona mejor cuando es silenciosa. Esa noche hice un viejo favor. Comando de Operaciones de Flota, Distrito de Bilbao, dijo una voz familiar. Comandante Suárez, dije. Necesito una verificación de una transferencia de registro. Elena, modelo patrullero de 32 pies, astillero de Llanes. Todavía haciendo rescates, bromeó la voz. Algo así. A la mañana siguiente, cuando llegué a Náutica de Llanes, el concesionario estaba esperando. Recibí un mensaje de la Guardia Civil, dijo. Dijeron que hay una retención en todas las transferencias que involucran a la embarcación Suárez. Un problema de papeleo, quizás. El barco es suyo hasta que lo resuelvan. Sonreí. Agradezco la ayuda. De vuelta en el muelle, Elena parecía cansada pero orgullosa. Pasé la mano por su costado, la pintura ampollada pero robusta. ¿Estás en casa?, susurré. Mateo apareció una hora después, furioso. ¿Qué hiciste? Hice lo que tú debiste haber hecho, dije. Proteger lo que importa. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, dije en voz baja.
No se vende el legado por dinero del alquiler. Se arregla lo que está roto. Él negó con la cabeza. Siempre piensas que estás salvando a la gente. Quizás solo te gusta tener el control. Me acerqué. Tienes razón. Me gusta el control porque la alternativa es el caos y he enterrado a demasiadas personas en el caos. Por un momento su rostro se suavizó. Luego el orgullo volvió a apoderarse de él. ¿Crees que ese barco es tu venganza? Bien, disfrútala. No es venganza, dije. Es rescate. Contraté a 2 veteranos locales, el padre de Pablo, un ex jefe de la Guardia Civil, y un viejo buzo seal llamado Paco para ayudar a restaurar a Elena. Reemplazamos el motor, pulimos el casco, volvimos a pintar el nombre en letras blancas. Cuando la botamos de nuevo, la mitad del pueblo vino a ver. Incluso el alcalde apareció curioso por esa mujer de la Armada que convertía una reliquia en un barco de rescate. No hice discursos. Simplemente le entregué las llaves a Paco y le dije, la primera misión es tuya. Se acerca la temporada de inundaciones. Esa noche la noticia se extendió rápidamente. Comandante retirada convierte barco familiar en unidad de rescate costero. Al amanecer, el teléfono de la tienda no dejaba de sonar. Los periodistas querían entrevistas. Las rechacé todas. No lo hacía por los titulares. En el desayuno, papá sonrió por primera vez en semanas. A tu madre le habría gustado eso. Mateo no se unió a nosotros. Había dejado una nota. No me esperéis. Miré su letra, enojada, apresurada, familiar. Luego la doblé una vez y la deslicé en mi chaqueta. El perdón no se debe. Se gana. Pero a veces se empieza dándolo antes de que se pida. 2 semanas después, el invierno llegó temprano. El océano se puso rígido con un viento que traía sal como cuchillos, y el cielo se puso azul pálido al mediodía. Elena, nuestro barco de rescate reparado, ya había salvado a 2 pescadores varados en el Musel, y la gente del pueblo volvió a hablar. Solo que esta vez, la conversación era suave, respetuosa. La salud de papá se mantenía estable, aunque se cansaba más rápido. La mayoría de los días se sentaba en el muelle, envuelto en una manta azul marino, observando a Elena balancearse como un latido que había devuelto al mundo. A veces lo pillaba secándose los ojos, fingiendo que era el viento. Mateo no había vuelto desde la discusión. Dejó los libros de negocios en el mostrador y desapareció en algún lugar entre el orgullo y la vergüenza. Todas las mañanas esperaba que entrara. Todas las noches me convencía de que lo haría mañana. Entonces, una tarde gris, oí que gritaban mi nombre al otro lado del muelle. Comandante Suárez. Me giré. El mismo coronel del aeropuerto bajaba de un SUV negro, con el abrigo abotonado hasta arriba contra el frío. Detrás de él 2 oficiales más jóvenes llevaban una carpeta y una caja de terciopelo. Señor, dije. Él sonrió. No esperaba encontrarla en franela, señora. ¿Le importa si me entrometo? Papá se levantó, saludando por costumbre. El coronel lo desestimó suavemente. Vengo en nombre del Comando de la Flota Oriental de la Armada, dijo. El departamento revisó recientemente las condecoraciones relacionadas con la Operación Corriente Fría. Se me secó la garganta. Eso fue hace años. Demasiados, dijo. Nunca fue reconocida oficialmente por la coordinación bajo fuego. La Junta decidió arreglar eso. Asintió al oficial a su lado, que abrió la caja. Dentro, debajo de la cinta y el brillo plateado, descansaba la medalla de condecoración de la Armada. Papá jadeó suavemente. Dios mío. La miré fijamente. No la necesito. El coronel me interrumpió. Usted no, pero nosotros sí. Los más jóvenes necesitan saber quién los trajo a casa. Prendió la medalla justo encima del bolsillo de mi chaqueta, sobre una mancha que nunca había logrado quitar. Por un momento el muelle quedó en silencio, excepto por el chapoteo del agua contra la madera. Cuando se apartó vi a Mateo parado al borde de la multitud, con las manos metidas en los bolsillos, el rostro ilegible. Nuestras miradas se encontraron, y por primera vez en años, él no desvió la vista. El coronel asintió hacia él. La familia es complicada, dije.
Él sonrió. La mayoría de las cosas que valen la pena conservar lo son. Luego se dirigió a papá. La reputación de su hija la precede, señor. Algunos de mis hombres todavía cuentan la historia de la viuda que los trajo a casa. La voz de papá se quebró. Esa es mi niña. El coronel saludó con viveza y lentitud. Le devolví el saludo, mis dedos temblaban por el frío. Luego se fue tan silenciosamente como había llegado, dejando un silencio que se sentía más pesado que los aplausos. Esa noche encontré a Mateo sentado junto al barco, con la capucha puesta, mirando el reflejo de Elena en el agua oscura. No pensé que vendrías, dije. No pensé que debiera, respondió. Supuse que te habrías ganado algo de paz sin que yo lo arruinara. Me senté a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el frío de su chaqueta. No arruinaste nada. Cometiste un error. Arreglaste muchas cosas antes de eso. Él negó con la cabeza. Yo no arreglé esto. Tú lo hiciste. Siempre lo haces. Solo tuve más práctica limpiando desastres. Observamos las ondulaciones que distorsionaban el reflejo del casco. Las luces del puerto parpadeaban como una respiración lenta. Él dijo, cuando apareció esa medalla, la gente volvió a hablar. La gente de la cafetería, la gente de la iglesia. Vi el periódico, comandante local restaura el legado familiar. No sabía que usarían una foto tuya con papá. Se ve orgulloso. Lo está, dije. Deberías dejar que te vea de nuevo antes de que ese orgullo se convierta en arrepentimiento. La mandíbula de Mateo se tensó, luego se relajó. Pensé que te fuiste porque no te importaba. Pero al ver lo que has hecho aquí, creo que quizás te fuiste porque te importaba demasiado. Sonreí. Eso se acerca más a la verdad. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta, una pequeña placa de latón con un nombre, deslustrada pero legible. Elena H. Dax Familiares. Encontré esto en la vieja caja de almacenamiento, dijo. Pensé que lo querrías. Creo que mamá preferiría que lo volvieras a poner en el barco, dije. Él levantó la vista con los ojos húmedos. Juntos. Juntos. Caminamos hacia Elena con las herramientas en la mano. La noche estaba en silencio excepto por el mar contra el muelle y papá tarareando una melodía desde el porche que mamá solía cantar cuando llegaban las tormentas. Cuando el último tornillo se apretó, Mateo dio un paso atrás, exhaló y dijo, ¿está en casa otra vez? Sí, dije en voz baja. Nosotros también. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol se abría paso sobre el puerto, llegó la furgoneta de noticias local. Intenté rechazarlos, pero querían una declaración. Comandante Suárez, que la impulsó a convertir el viejo barco patrullero de su familia en una embarcación de rescate. Miré a Mateo, luego a papá, que observaba desde la puerta, el café humeante en sus manos. Porque el servicio no se detiene cuando el uniforme se quita, dije. Solo cambia de forma. El reportero asintió, sorprendido por la simplicidad. Esa tarde revisé la página de noticias local. El titular decía, la viuda negra trae a su pueblo de vuelta a casa. Debajo una foto de papá, Mateo y yo de pie en el muelle, con el viento en la cara y el barco detrás de nosotros. Apagué la pantalla y me senté afuera. El puerto estaba en silencio. En algún lugar una gaviota gritó sobre el agua, y el sonido se fundió en la calma. Pensé en Rodrigo, su risa, su promesa de un porche, su mano desapareciendo en el azul. Tal vez este era el porche. Se refería a un lugar donde las tormentas finalmente cesan y el mar perdona. La mañana después de que se publicó la noticia, Ribadesella se sentía diferente. No más ruidosa, solo más suave. La gente te miraba a los ojos de nuevo. Carmen en la cafetería añadió crema extra a mi café de la casa. Incluso Pablo y David, los chicos que una vez se habían burlado de mi papeleo, saludaron cuando pasaron en sus bicicletas. Papá lo llamó el cambio de marea. Yo lo llamé algo más silencioso, un recuerdo. A mediados de semana, la línea de rescate sonaba sin parar. Los pescadores querían controles de seguridad. Los turistas querían ser voluntarios. Paco, nuestro viejo buzo seal, se rió mientras arreglaba las cuerdas de Elena. Supongo que la Armada está reclutando en la calle principal ahora.
Esa es la idea, dije. Enseñarles antes de que olviden quién los mantiene a salvo. Esa tarde Mateo entró llevando la misma sudadera de nuestra discusión de semanas atrás. Llevaba 2 termos de café. Para ti y papá, dijo. ¿Alto el fuego?, pregunté. Tregua, corrigió. Alto el fuego significa que nadie ganó. Tregua significa que ambos dejamos de fingir que perdemos. Nos sentamos en el muelle bebiendo café que sabía más a perdón que a cafeína. Él me dio un codazo. ¿Alguna vez piensas en escribirlo todo? Las misiones, lo que sea que haya sido esto. He escrito suficientes informes para toda una vida, dije. Historias como esa pertenecen a la gente que llegó a casa. Él sonrió. Esa es la forma de la Armada de decir no. Quizás, dije sonriendo. O quizás simplemente no he terminado de vivir el final. Ese domingo el pueblo me invitó a hablar en la asamblea del Día del Veterano del instituto. Quise declinar, pero papá insistió. Necesitan escuchar a alguien que ha sido valiente y se ha equivocado, dijo. Eso es lo que les enseña. El auditorio olía a barniz de gimnasio y a nervios adolescentes. Las banderas colgaban de las vigas. Me puse de pie detrás del podio con las manos firmes. No era mucho mayor que la mayoría de ustedes cuando me uní, comencé. Pensé que el coraje era gritar más fuerte que el miedo. Resulta que el coraje es quedarse quieto el tiempo suficiente para escucharlo. Se inclinaron. Quizás era curiosidad. Quizás era respeto que aún no tiene palabras. Les hablé de trabajo en equipo, de pérdida y del tipo silencioso de venganza que no destruye, sino que reconstruye. Hablé del barco de mi madre, de los errores de mi hermano y de cómo la ira se siente poderosa hasta que te das cuenta de que es solo soledad con buena postura. Cuando era más joven, dije, quería medallas. Más tarde quería silencio. Ahora, solo quiero que la decencia siga de moda. Una risa suave recorrió la sala, pero algunas caras se suavizaron, sobre todo las de los veteranos de la última fila. Antes de terminar, un estudiante preguntó, señora, ¿qué significa realmente el servicio para usted ahora? Lo miré apenas de 17 años, el rostro mitad esperanza, mitad duda, y dije, servicio significa presentarse. No necesitas un uniforme para eso. Solo una razón. La directora se secó los ojos. Papá estaba sentado en la primera fila, con las manos cruzadas sobre su bastón, orgulloso como cualquier almirante. Mateo estaba apoyado en la pared, sonriendo por una vez como si no le costara esfuerzo. Después de la asamblea, la gente se acercó a estrecharme la mano. Algunos se disculparon por creer viejos rumores. La mayoría simplemente dijo, bienvenida a casa. Un anciano me entregó un recorte de periódico doblado. Era la historia del accidente de Rodrigo de hacía años. Mi hijo sirvió con él, dijo. Habló de usted. Dijo que mantuvo la calma cuando todos los demás entraron en pánico. Dijo que esa calma les salvó la vida. Tragué saliva con dificultad. Gracias, dije. Eso significa más que cualquier medalla. Él asintió. Dijo que usted también diría eso. Esa noche caminé solo por la orilla. Las luces del puerto parpadeaban sobre el agua, oro contra negro. El aire olía a invierno que se acercaba, frío, limpio, honesto. Pensé en cómo la venganza había comenzado con ira años atrás, cómo se había suavizado en algo más gentil, más verdadero. La venganza no siempre se trata de pagar con la misma moneda. A veces se trata de demostrar que la decencia aún puede ganar silenciosamente. En el extremo más alejado del muelle, Elena se balanceaba con la marea, su reflejo roto en 100 piezas móviles. La placa de latón brillaba donde Mateo la había vuelto a colocar. La voz de papá resonó débilmente en mi memoria. La marea siempre cambia. Me arrodillé, toqué el borde del muelle y susurré, finalmente lo hizo papá. Una ráfaga entró trayendo sal y el grito distante de las gaviotas. Casi podía oír la risa de Rodrigo en el viento, la que usaba cuando la vida intentaba asustarlo y fallaba. Cuando me puse de pie, la noche se sintió más ligera, no porque algo se hubiera arreglado, sino porque había dejado de intentar arreglarlo sola. Miré por última vez el barco, el pueblo, el puerto silencioso que una vez me había olvidado y ahora de alguna manera me recordaba.
Luego dije suavemente, no tienes que llevar uniforme para servir. Solo no olvides quién lo llevó por ti. Si esta historia